InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 0088 y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Al parecer seremos esclavos del placer. ¿Cómo se atreven a decirte qué tenés que hacer? Los barrios hacinados pa' no cabe un alfiler. Hace tiempo nuestros sueños tienen precio de alquiler. Será melancolía, una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Será melancolía, una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Cuando sientas que el olvido ya colmó tus venas y la vida marcha y gris amargo desabrida, recordás a mano amiga que sirve de abrigo, alejándote del frío al que invita a la pena. Con la serenidad del todo pasa y bajo la luz veraniega de una luna sepulcral te encontrarás con aquellos que ya al verlos son tu casa y te harán olvidar el miedo a la pesada soledad. Hola, buenas tardes, noches aquí en 3 en 1, el programa que hacemos junto a Camila García y Diana Holguín, y quien les habla, Charo Álvarez, aquí desde Radio Caput, desde el estudio Chicha Mariani, con la operación técnica del gran Martín Loza. Les damos la bienvenida en este día en donde el maestro del rock nacional argentino, el señor Charly García, cumple años. Y bueno, empezamos un nuevo programa aquí. Muy buenas tardes, Charo, muy buenas tardes. Le mandamos un beso a Diana, que está con fiebre, pobre, así que se reintegrará la semana que viene. Pero bueno, quédense al aire porque hoy vamos a tener un programón. Son las 19:02 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y hoy supongo que seremos casi de los últimos programas que vamos a hablar de las elecciones, porque el domingo votamos. Y este es un mensaje para todos los que nos están escuchando, de que el domingo hay que ir a votar, porque las experiencias que nos vienen demostrando las elecciones que ya sucedieron es que el nivel de participación política viene en baja. Y eso sí es grave, que los argentinos y argentinas no creamos en que la democracia es un sistema para realmente transformar las cosas, es bastante nefasto. Y esto tiene que ver con, obviamente, un gobierno que nos despojó de todos los derechos que tenemos como trabajadores y trabajadoras, que nos despojó de nuestros derechos sociales, que nos despojó de la justicia social, que nos despojó de todo lo que a nosotros nos hace sentirnos felices y nos despojó de toda felicidad. Por eso es importante que este domingo vayamos a las urnas, frenemos a Javier Milei, y la forma de frenarlos es votar a Fuerza Patria. Así que desde nuestro lugar, desde nuestro pequeño espacio, desde el cual nosotras hacemos un hecho revolucionario como es la comunicación, y lo ejercemos todos los días desde muy a pulmón y desde los lugares que podemos, queríamos dejar ese mensaje. Vayan a votar el domingo. Es importante llenar la Cámara de Diputados y diputadas, de senadores y senadoras que realmente estén a favor de un proyecto en favor del pueblo argentino. Y es la única manera de revertir esta situación. Y los invitamos también a seguir la transmisión especial que va a haber en Radio Caput a partir de las 16 horas, de 16 a 0 horas, desde aquí siguiendo los resultados, porque bueno, todo hecho democrático es importante, pero más en estas circunstancias donde hay cuestiones que están en juego, que tienen que ver con dependencia o no, con tener la injerencia de un país extranjero como estamos teniendo, que en este caso es Estados Unidos, con la defensa de nuestros recursos naturales. Digo, hay un montón de cosas en juego que tienen que ver con poner ese límite que se necesita. Es una elección de medio término, pero todo está supeditado a cuál sea el resultado también que ocurra el domingo, ¿no? Todo está como en el medio. Pasaron otras cosas, como por ejemplo hay funcionarios que plantearon que se iban a ir después de las elecciones, que ya se están yendo antes, y hay ciertos recambios que tienen un contenido y se pueden analizar políticamente, que eso también, va a haber cambios después del domingo. Bueno, sí, o sea, después de todo lo que pasamos este año, que parecen los 5 siglos en los cuales tardó Roma en caerse,
creo que obviamente es importante que el gobierno, relance su gestión o su no gestión, porque la verdad es que es una no gestión lo que vivimos hasta ahora. Digo, no hay ruta, no hay obra pública, no hay medidas, no hay inversión. O sea, vivimos en un país en donde la única gestión que hay es mantener un tipo de cambio a costa de lo que sea. Entonces... la única gestión que hay es timbiar. Todo Por lo eso, que se sí, pueda. y mantener un tipo de cambio, o sea, timbiar, Bien, los amigos. Pero sí hay una gestión, digamos, sí hay una decisión política y una gestión que no, Obvio que que no la es gestión, tiene que ver con la gestión es por acción o omisión, ¿no? Digo, Claro. acá es una omisión permanente de gestionar en favor del pueblo, gestionar en favor de la gente, gestionar en favor de alguien. Digo, es un gobierno que lo único que tiene es un proyecto económico para que obviamente vender, rifar en una rifa social todos nuestros recursos naturales en la medida que puedan, porque la verdad es que también es una contradicción, porque por un lado tienen ese proyecto, pero por otro no hacen política. Y esto nos vuelve de nuevo a la cuestión esencial de que la política es un oficio que no es para cualquiera, que uno tiene que saber cómo gestionar, uno tiene que saber cómo hacer política, uno tiene que saber cómo negociar. Gobernar es también negociar, tender puentes para lograr objetivos que tengan de gestión. Bueno, acá no hay objetivos, pero tampoco hay rangos de negociación. Es todo un circo permanente, al que ya estamos hace 1 año y medio o más, de un circo permanente y absoluto, en donde nos chocamos con una realidad de gente que no está capacitada para el ejercicio del gobierno. Y me parece que eso es lo que hay que entender o tratar de analizar o tratar de ver. Digo, hay una cuestión económica muy importante que nos está hablando, pero también se perdieron 200.000 puestos de trabajo. Digo, nuestra gente no llega a fin de mes. La clase media no llega a fin de mes. Se están endeudando. Ese es otro temón, el tema del endeudamiento de la clase media para poder pagar una tarjeta y me endeudo y pago otra. Bueno, eso es parte de lo que vamos a hablar en el día de hoy con nuestro entrevistado, que tiene que ver justamente con los niveles de endeudamiento que tiene toda la sociedad argentina. Es muy pocos los que tienen la capacidad de poder llegar tranquilos o incluso poder ahorrar. Son los menos, cada vez menos. Y el tema también tiene que ver con que cuando el discurso es que hay un interés, digamos, en que supuestamente vamos a empezar a crecer o se sacaron a 12 millones de personas de la pobreza, cuando sabemos que no es así. De hecho, el jueves pasado Lozano lo explicaba muy, muy bien. Todas estas cuestiones que se dicen, digamos, como esta del circo, como vos decías, ¿no? El biribiri, para decir, pero en realidad todo lo que se está haciendo es todo lo contrario. Hacen que hacen, dicen que hacen, dice una canción de Divididos. Exactamente. Pero, bueno, la cuestión para mí tiene que ver con tratar de que se entienda que los que verdaderamente hicieron oposición durante este tiempo, con todas las herramientas que pudieron, fue el Frente de Fuerza Patria. Fuerza Patria. Fue Fuerza Patria porque fue el único que justamente votó todo lo que tenía que votar y fue el único que no formó parte de esta oposición dialoguista que se acomodó desde el principio del gobierno. Sí, que ahora también está incómoda, ¿no? Sí, está incómoda, pero también, digo, hay una de las cuestiones que también vamos a comentar un poco en un rato, que tiene que ver con lo que se trató en el día de ayer en la Comisión de Presupuesto, que estuvo el secretario de Trabajo de este gobierno, donde planteó, dentro de las cosas que dijo, que se viene trabajando una reforma laboral junto con legisladores de la UCR y el PRO. Y es algo que a tener en cuenta porque hay muchos que venden, digamos, en esta elección que van a ser que son oposición, cuando no lo son. Por eso es la insistencia en que si hay que ponerle un límite a Milei, ese límite es con Fuerza Patria y no con otro. Más que nada porque cualquier otra fuerza, digamos, no te garantiza justamente ser una oposición real y ponerle un freno a Milei. No, y además, creo que vimos una campaña, venimos de unos meses bastante difíciles, más allá de la situación particular de las personas que integramos la sociedad argentina, pero más allá de eso, venimos con casos de corrupción, con casos de narcotráfico, con financiamiento de la política espurio.
de parte de personas que supuestamente no eran la casta, no venían de la política. Entonces, creo que hoy estamos bajo un gobierno que sinceramente no tienen no ejercen el poder, pero el poder para ellos, digamos, no es un ejercicio del poder en virtud de algo, ni siquiera de sus objetivos. Y eso es lo que creo que tenemos que analizar. Ni siquiera en función de sus objetivos hacen las cosas bien. No en vano aparece una representación del presidente de la nación como un caniche a los pies de Donald Trump en Inglaterra. Entonces, digo, estamos en esa situación. Pero bueno, para hablar de estos y otros temas más, estamos en comunicación desde la provincia de Córdoba con Federico Zapata, que es codirector de Escenarios, que es una consultora política, además es analista político, trabaja muchísimo allá en la provincia de Córdoba y acá en Capital también. Y nos interesaba hablar con él porque salió una encuesta esta semana que es una encuesta que se hizo por internet con 1.400 casos, con personas mayores de 16 años, que detalla las percepciones que tenemos los argentinos en torno a 3 grandes temas, que me parece que son como lo esencial que van a delinear quizás el voto de muchas de las personas que vayan a votar el domingo, que por un lado es la economía y el hogar del país, la satisfacción con la democracia y las instituciones y el rol del Estado, que son las discusiones que hoy estamos teniendo en la mesa de todos los argentinos. Así que muy buenas tardes, Fede. Gracias por conectarte, gracias por estar presente en el programa hoy. Bienvenido, acá te saluda Camila García. Esto es 3 en 1 y Charo Álvarez. Así que bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes, Cami y Charo. Un gusto, gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por tomarte el tiempo. Queríamos, bueno, en primer lugar, preguntarte sobre esta encuesta, ¿no? Digo, son 1.400 casos, hecha por internet. Digo, ahora la mayoría de las encuestas se hacen por internet. Pero me pareció súper interesante el dato de cómo la cuestión económica es un diferencial a la hora del ejercicio del voto, ¿no? Siempre pasa lo mismo, ¿no? Es algo que lo venimos suponiendo, pero que las consultoras no es que lo miden tanto o lo miden menos, quizás miden más el tema de la imagen positiva o negativa de determinado candidato o candidata. Entonces te quería preguntar esto, ¿cómo ves qué incidencia crees que tenga en el voto el domingo esta cuestión económica? A ver, yo no sé si va a tener una incidencia directa en el voto. Sí, lo que hemos visto a lo largo del año, y en el estudio salta muy claramente, es que el mandato social con el que se ordenó digamos, el triunfo de la Libertad Avanza en el 23 y el gobierno en el 24, que era la reducción de la inflación, es como que se agotó. Entonces, lo que estamos viendo a lo largo del año, a partir de abril, sobre todo muy fuertemente, primero lo empezamos a notar cualitativamente en los focus y después lo empezamos a testear, y ya es una dinámica fundamental, es como la emergencia en el escenario público o el desplazamiento de la inflación por la recesión o por, digamos, llamémosle así, la microeconomía, de la macro a la micro. Es como que la sociedad, digamos, dijo, bueno, está perfecto, hicimos un esfuerzo muy grande, se bajó la inflación, ahora quiero entender con qué se come esto, ¿no? Entonces ahí lo que la encuesta está mostrando es efectivamente que hay un nuevo territorio. ¿Qué digo esto? ¿Por qué? Porque aún si la Libertad Avanza le fuera bien el domingo, no sé cómo le va a ir, digamos, porque esto es ya el soberano tiene la decisión, digo, pero aún si le fuera bien, me parece que sería muy poco inteligente de parte del gobierno no entender que esto modificó radicalmente, ¿no? Obviamente si le va mal, creo que van a tomar nota porque digamos, a veces cuando los gobiernos les va mal es como un baño de realidad, pero aún si le fuera bien, tienen que entender que, digamos, el gran desafío que van a tener en la segunda parte de la gestión es ya no un desafío tanto de la macro, digamos, digamos que es como el core de la formación de los economistas del gobierno, sino más un desafío de cómo eso se transforma en un orden de prosperidad para las familias argentinas, ¿no? Consumo, inversión. Y ahí no tiene agujeros por todos lados, y bueno, y a lo largo del año eso ha ido politizándose, ha ido ingresando en la agenda pública, hoy está en la agenda pública en general, y obviamente que ha ido generando repercusiones muy relevantes en la política también.
Con respecto a el peso del endeudamiento, porque hay una cuestión muy importante que muestra esta encuesta, que es La Sociedad va a las urnas, que plantea justamente que hay un endeudamiento muy grande de un porcentaje muy alto, que de gente que ni siquiera a esta altura algunos llegan a pagar esas deudas que han contraído. ¿Cómo ves que esto puede ir increyendo? Digo, porque si estamos así ahora en octubre, noviembre, ya para marzo del año que viene, cuando empiezan las clases y demás, esto puede ir aumentando o teniendo una repercusión muy grande, ¿no? En la diaria, ¿no? De la gente. Uh-huh. Ahí nosotros lo que fuimos notando, también en el transcurso del año, obviamente acá está reflejado en la encuesta, son como que la sociedad empezó a utilizar determinadas estrategias de supervivencia para cambiar esta situación de recesión. Entonces ahí aparece efectivamente una de las estrategias, efectivamente, es el endeudamiento, ya sea con tarjetas de crédito, con bancos, con otras instituciones, digamos, no bancarias. Aparece el tema de ajustes en el consumo, me bajo de la prepaga, paso del privado al parroquial, paso del parroquial al público. Aparece el pluriempleo, que es una cosa muy notoria a lo largo del año, muy notoria, o sea, familias que tienen un empleo formal, pero que con el auto los fines de semana salen a hacer Uber o empiezan a vender alguna cosa que hacen en la casa por alguna plataforma comercial. O sea, se despliegan una serie de estrategias muy notorias, sobre todo, te diría, clase media, clase media baja, por supuesto, clase baja alta, clase baja, en toda esa parte de la sociedad. Y bueno, y como les comentaba, uno de esos componentes digamos, llamémosle, entre comillas, de supervivencia de una crisis, es obviamente, y de los más preocupantes, el tema del endeudamiento, que es un problema hoy en la familia, ¿no? Fede, yo te quería preguntar, porque en el ideario social está esto como, bueno, antes tenía inflación pero comía, o sea, llegaba a fin de mes, ¿no? Digo, está mucho esa frase sobrevolando un poco. Y por otro lado también tenés la otra frase de no, esto era una locura, no se podía vivir así, no teníamos precio de nada, era imposible planificar ni siquiera, no sé, una construcción de algo ni nada. Estuvo bien el tema de la baja inflación. ¿Vos realmente creés que este gobierno pueda empezar a organizar el país para hacer un modelo de estabilización económica y empezar a establecer las líneas de negociación con empresarios, gobernadores y demás para empezar a reconstruir de nuevo la base productiva? Esa es la gran pregunta que está dando vuelta, que es una pregunta todavía sin respuesta sobre lo que empieza el lunes, ¿no? Y te diría hoy, es básicamente una pregunta sobre el carácter del presidente, sobre el carácter político del presidente. No me quiero meter en las cuestiones, digamos, de las que no conozco, digamos, pero de la cuestión del carácter político, ¿no? Porque efectivamente todo lo que vos estás señalando implica la transición de un Milei destructivo a un Milei constructivo, de un Milei influencer digital a un Milei político analógico que logra armar un gobierno, que logra armar una construcción de poder, que logra pasar de la abstracción macrofinanciera a las cuestiones. Bueno, todo eso son todas preguntas sobre el carácter de él, porque digamos, eso efectivamente hay como una etapa que se agotó y no sabemos si el cassette lo das vuelta y tiene música, ¿tiene lado o, B, si es como, o no? o si no puede salir claro, si tiene, estoy antiguo, ¿no? Pero bueno, está bien. digamos... Te la agarré, pues pero lo que... Claro, pero digo, efectivamente es una pregunta que hoy no tiene una respuesta, ¿no? Porque, o sea, repito, más allá de cómo le va el fin de semana, el lunes, él tiene que transicionar muy radicalmente, digamos, hacer un cambio de 180 grados en lo que lo ordenó para atrás. Pongámosle que el 24 fue su año, que más o menos algunas cosas le salieron, el 25 claramente no es su año, es un año complejísimo para él, y digamos, y resetear en todos estos aspectos que vos estás señalando, bueno, es una pregunta sobre si él puede hacer eso, ¿no? Porque hasta el momento hemos visto un liderazgo muy inflexible, muy dogmático, con muchas dificultades para construir un gobierno, con muchas dificultades para construir una mesa política, o sea, entonces, bueno, estamos ante esa bisagra del fenómeno Milei, que probablemente tengamos una respuesta en los próximos 6 meses, porque son 6 meses fundamentales, probablemente muy difíciles económicamente, pero que si no, digamos, si no tiene el lado B, vuelvo a la metáfora analógica,
y bueno, muy probablemente esta situación de crisis se mantenga, se prolongue o el peor de los escenarios todavía se profundice, ¿no? Yo notaba que en esta encuesta había ciertas afirmaciones donde se plantean si están más de acuerdo con alguna, y por ejemplo, están planteada la afirmación de los pobres podrán salir de la pobreza si se esforzaran y trabajaran verdaderamente. Esa tiene un 33,88, sería una cuestión más individualista, ¿no? Más vinculada por ahí al ideario liberal o de los libertarios. Y la otra que habla del esfuerzo individual y el trabajo no son suficientes para salir de la pobreza, un 61,43. Digo, yo, esa es mi opinión, que creo que más allá de cuál sea el resultado, por cómo vi su reacción después de lo de la provincia de Buenos Aires, que si bien hubo un reconocimiento de, bueno, hemos perdido o no nos ha ido bien, no hubo un volantazo o un cambio, se mantuvieron estas cuestiones que vos planteás recién de dogmatismo, de inflexibilidad y de seguir como si fuera con las anteojeras, ¿no? Con lo mismo que viene planteando de la macro, que la micro no me meto, no lo conozco, no me importa. Desde ese lugar, teniendo en cuenta que vienen con 7 legisladores más o menos desde la elección, digamos, pasada, que está de medio término, sí, más allá de cuál sea el resultado, va a tener un número mayor al que está originalmente, más allá de que podemos discutir si es verdaderamente ese 7 o son 46, por ejemplo, como decían, pues son todos los que fueron acompañando, que no son oposición, sino que fueron, digamos, oficialistas o dialoguistas en este tiempo. Ahora, es una posibilidad que el planteo sea, bueno, ganamos aunque perdamos por algunos puntos, ¿no? Esta cuestión de exitista también. En ese sentido, ¿vos creés que hay algo de lo que pueda suceder, de lo que venís percibiendo, que haga que cambie esta actitud? Yo creo que, a ver, la historia a los hombres, a los políticos y a los hombres, a las mujeres de la política, etcétera, los pone ante disyuntivas históricas que, bueno, es como la metáfora del pórtico romano, hay que ver si lo pueden atravesar, ¿no? Yo creo que él efectivamente tuvo es probablemente el fenómeno más, llamémosle de alguna manera, más plebeyo que ha tenido la democracia argentina. O sea, no hemos tenido nunca un fenómeno de este nivel, digamos, de periferia, digamos, en el registro, pero también eso implica a veces, digamos, mucha dificultad para abordar la complejidad de los problemas que implica manejar un Estado nacional. O sea, el Estado nacional son lugares extremadamente complejos, en un Estado nacional además que es federal como el argentino. Entonces, bueno, está por verse esa capacidad o no de él, está como la moneda en el aire, ¿no? Yo creo que el dispositivo evidentemente está en crisis, o sea, digamos, el dispositivo que él armó, en donde está en el epicentro, está su hermana Karina, eso está en crisis. El dispositivo de colonización plebeya del Estado está en crisis, o sea, el Estado está prácticamente paralizado, no hay un gobierno, no te lo va a resolver Estados Unidos. Estados Unidos te puede dar un pulmotor financiero, pero no te va a resolver que vos armes internamente un gobierno. Claro. Supongámosle que le vaya bien y logre una minoría de veto, eso no te implica poder hacer leyes en el Congreso, o sea, te va a tener que construir consenso con los gobernadores. O sea, hay una serie de desafíos que son mucho más complejos que la motosierra. O sea, la motosierra medio como que ya, digamos, bueno, ya se terminó. Claro. Entonces, son desafíos sobre el carácter de su persona. Yo, digo, trato de ser cuidadoso en no ser determinista, porque la verdad que yo digamos, cuando arrancó en el 23, en diciembre, yo, digo, me esperaba, era una especie de cabeza sin cuerpo, me esperaba que agarrara, se posara arriba del PRO y lo colonizara el PRO, pero se asentara en esa estructura. Ajá. Y la verdad que hizo otra cosa rara, priorizó digamos, en diálogo con lo que había sido la experiencia de Alberto Fernández, priorizó la construcción de su autoridad política, y casi que bajó la inflación digamos, en una relación directa con la opinión pública, sin ningún tipo de mediación. También tuvo más suerte, ¿no? Seguramente. Digo, la cosecha, el blanqueo, digo, se fumaron.
Claro, pero son todas partes, pero digo, pero hay algo en el 24 de lo que se narra en su Sí, la misma su narrativa del PRO. personal. O sea, Claro, que duró pero- 2 años también, lo mismo. Claro, pero el tipo, digamos, en el 24, o sea, no sigue la de Manuel, digo, la de Manuel era entregarle el gobierno a Macri y hay que dar como una especie de agatola predicando el liberalismo. Y que Bueno, de Macri hecho Macri gobernara. sigue esperando esa entrega que incluso en esto que acaba de pasar recién, hace poquito, que renunció el canciller y está Kirchner, le están demostrando que por ahí no va a ser la apertura que ingresen ministros por ahora del PRO también, ¿no? Eso se No, sigue. no, y de hecho en el 24 un poco que arma su autoridad bajando la inflación y un poco que arma su autoridad matándolo a Macri, porque Claro. hace algo que básicamente ha destruido la libertad avanza, es al PRO más que cualquier otra cosa en el sistema político. Entonces, digo, el tipo en el 24 no operó por los canales normales de lo que uno se imaginaba. Uno veía la experiencia de Trump y decía, bueno, coloniza el Partido Republicano, Bolsonaro coloniza el ejército. O sea, que veías estas cabezas sin cuerpo que se posan en algo. El tipo siguió siendo una especie de fenómeno digital aceleracionista con una relación directa con la opinión pública, sin instituciones, sin construcción de consensos. Fue muy raro lo del 24. Sí, sí. Es un liderazgo extremadamente excepcional. Sí, sí. En el 25 se choca por todos lados, ¿no? Empieza a tropezarse, cáscara de banana, se tropieza, se cae, digamos, fracasa. Entonces hoy tiene que efectivamente tener una salida y bueno, hay que ver si tiene capacidad de sorprendernos una vez más. Es un personaje absolutamente extravagante, a mí me resulta muy difícil, no lo conozco personalmente. Impredecible. Impredecible, bueno, vamos a ver, ahora claramente la situación que tiene es una situación que exige un nivel de profundidad y de complejidad mayor a lo que tuvo, que no era fácil, ojo, yo no subestimo lo que era bajar la inflación en la Argentina y convencer a la opinión pública de eso, no le tocó una fácil, digo, lo logró hasta ahí. Ahora, cuando uno va resolviendo cosas, los desafíos aumentan y tiene ahora desafíos mucho más complejos, veremos si tiene la capacidad política para lograrlo, ¿no? Fede, te voy a cambiar radicalmente de tema. Una de mis grandes pasiones es el peronismo, como una militante histórica. Una pasión de la Argentina es el peronismo. Obvio, para bien o para mal, ¿viste? Ya lo dijeron varios analistas. Bueno, no, quería preguntarte, bueno, ¿cómo viste al peronismo en esta campaña? Creo que le falta al peronismo una épica de futuro, ¿no? Digo, creo que la campaña se le hizo más Milei hoy que digamos, que la épica de futuro que nosotros podríamos haber construido. Pero igualmente tampoco estuvo mal eso, porque evidentemente la necesidad era esa también, de que nos vean a nosotros como ahí, che, estamos acá, ¿no? Después la figura de Axel, que me parece una figura súper interesante, que viene construyendo, viene haciendo ciertos gestos a una parte del peronismo, que no es la que convoca, digamos, el kirchnerismo. Digo, ¿cómo ves todo ese escenario que se va construyendo? Si ves que se está construyendo algo de cara al 27, ¿no? O ves que todavía estamos en la interna, sin construir esa épica de futuro que vamos a necesitar. Digo, ¿qué vamos a hacer con este país si llegamos a ganar el 27, ¿no? Digo, ¿cómo pagas esa deuda impagable? ¿Cuál va a ser la relación que vamos a establecer con lo bonita? Digo, hay una serie de situaciones. ¿Cómo vas a estabilizar el país? ¿Cómo vas a construir infraestructura? ¿Cómo vas a conectar el país? Digo, bueno, vos te especializaste mucho en todos estos temas, los regionalismos, el arraigo. Bueno, una serie de situaciones que hay que reconstruir de la base de nada, que ya lo hicimos, ¿no? Pero bueno, ¿cómo ves todo ese escenario? No, a ver, yo te diría, creo que ni la victoria de septiembre ni una eventual victoria el domingo resuelve las preguntas y las necesidades de reformas y de renovación que el peronismo hasta el momento a nivel nacional no abordó, digamos, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Creo que el peronismo hoy a nivel nacional es un conjunto de partidos provinciales, o sea, hoy, digamos, se ha perdido, está rota la estructura nacional, no hay un consenso sobre un liderazgo a nivel nacional, no hay un consenso sobre un conjunto de ideas a nivel nacional. O sea, yo creo que la crisis del peronismo después del 23 es extremadamente profunda, casi como la crisis, digamos, en la que ingresa en el 83, y me parece que aún el fracaso de Milei no subsidia poder darse esa discusión más a fondo. Eso como marco general. Como particular de lo que he visto, digamos, en septiembre,
me parece que efectivamente lo de septiembre tiene algunos condimentos que son interesantes en ese camino que hay que recorrer, porque me parece primero, me parece que hay un intento digamos, de construcción de una dirigencia política provincial que hace mucho que no ocurría en el marco o sea, casi aprovechando la crisis de liderazgo nacional, la provincia se lanza como en la reivindicación de una serie de liderazgos locales que tienen buenas gestiones en sus territorios. Me parece que eso es una cosa nueva, interesante, que está pasando en el kirchnerismo que hoy está en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y eso involucra un montón de intendentes, algunos más jóvenes, como puede ser el caso de Ferraresi, otros más experimentados, como es el caso de ALAC, dirigentes que no son intendentes, como es el caso de Catopodis, pero ahí me parece que hay un intento por debajo de buscar un proceso de renovación dirigencial que tiene que también incluir, me parece como gran materia pendiente, una renovación en el cuerpo de idea del peronismo. Ese proceso hoy digamos, de transición del liderazgo de Cristina Kirchner hacia algo diferente, hoy tiene como principal emergente claramente a Axel Kicillof, que es un dirigente muy bien ponderado hoy a nivel nacional, que, digamos, de alguna manera lidera este proceso de emancipación en la provincia de Buenos Aires, y que me parece que tiene una serie de atributos que son hoy muy valorados por la sociedad. Por ejemplo, es una persona honesta, eso hoy en la sociedad es un montón, digamos, y en la provincia de Buenos Aires, en los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, es un montón, digamos, o sea que tiene un punto. Tiene también una serie de desafíos, que es hacia dónde crece, cómo se expande por fuera de la provincia de Buenos Aires, y cómo también se expande por fuera de lo que fue el viejo nucleamento de las ideas que él pregonó. Me parece que ahí tiene una materia pendiente que es importante para su crecimiento, digamos, a nivel nacional, pero esas dos cosas son nuevas y me parecen interesantes, como me parece interesante también lo que el peronismo por fuera está haciendo en Provincias Unidas. Digo, me parece que son como cosas nuevas que hay que mirarlas y ojalá que las dos terminen en dinámicas positivas. Soy un poco más escéptico en relación a lo que veo después en el cierre, sacando septiembre, que me parece que hay cosas nuevas. Soy más escéptico en lo que veo en la dinámica en el AMBA, en la provincia de Buenos Aires y en la capital, en la dinámica que veo de octubre. Ahí me parece que hay como de nuevo una especie incluso si les va bien, pero me parece que hay como hay una especie de descanso en que la sociedad utiliza el peronismo en estos territorios como herramienta de castigo, que es algo, digamos, que está bien, pero que es algo que lo pone en un lugar demasiado testimonial al peronismo. Parece como, es una especie de izquierda, pero más gorda, digamos. Y después le veo como una dinámica morfológica que es el frente de todos dos, o sea, es cómo logramos que los consensos, que este entre por acá y por allá y por acá. Y me parece que eso digamos, fue y va a seguir siendo una impotencia, digamos, hasta que de ahí surja un liderazgo más claro. Por eso me parece interesante lo de Axel Kicillof en ese territorio, y me parece interesante a nivel provincial lo de los intendentes, ¿no? Me parece que ahí creo que hay que buscar por debajo el surgimiento de un liderazgo que ordene eso y que le permite al peronismo salir de este modo frente todista, en donde, digamos, todo termina siendo por promedio, todo termina siendo por internas, todo termina siendo digamos, a los codazos. Hay que encontrar una forma diferente de no reproducir ad infinitum lo que fue el frente de todo, porque creo que eso es una frustración que la sociedad no se va a sacar tan rápido de la cabeza. Se puede utilizar como herramienta de castigo, pero no necesariamente piensen vos como una herramienta de transformación, porque lo que ves es eso, ve una especie de frente de todos de otra naturaleza. Entonces, para pasar en limpio, me parece que hay cosas en lo de septiembre que son muy interesantes, me parece que hay cosas en lo de Provincias Unidas que son interesantes, y soy un poco más crítico del cierre de octubre del peronismo en la provincia y en la ciudad. Lo que pasa es que ahí tenés mucho provincialismo, digo, corres el riesgo que el peronismo se convierta en puros provincialismos, ¿no? Digo, hay dirigentes muy interesantes en las provincias y demás, pero nosotros siempre discutimos esto, como que no hay un modelo, no hay una argamasa, digamos, que una en un proyecto nacional, digo, incluso cuando escuchás a esas nuevas generaciones, o me parece súper interesante el proceso que se está dando en Santa Fe,
con Monteverde y Carentep. Me parece súper interesante algunos proyectos que se están dando en Córdoba también. Digo, hay movimientos tectónicos, pero lo que no veo es... El peronismo siempre se caracterizó por ser un movimiento de unidad nacional. Esa es la argamasa del peronismo. Y a mí lo que me preocupa es justamente eso, que terminemos siendo Estados Unidos de Argentina. O sea, lo que pasa es que efectivamente, digamos, la renovación en la década del 80 se construye sobre el supuesto de una existencia de un partido nacional, ¿no? Claro. De un partido nacional que en ese momento además estaba muy relacionado con el movimiento nacional sindical. Hoy, digamos, el movimiento nacional sindical es como que se transformó en una política de Estado, sigue estando, pero el partido justicialista no existe más, digamos. No. Existe, o sea, Tucumán va con su propio sello y tiene su propia dinámica, Catamarca lo mismo, La Rioja lo mismo, Córdoba está por otro lado, digamos. Entonces, efectivamente, lo que tenemos en Argentina es un desafío patriótico, en el sentido no patriótico de agarrar banderas y andar gritando, sino patriótico en el sentido de que la crisis de los partidos nacionales, la crisis de los liderazgos nacionales, la crisis del ideario nacional sobre la que emerge Milei, que es como un virus de la descomposición nacional, bueno, van a implicar, digamos, un proceso muy, muy fuerte de protagonismo de las nuevas generaciones, un proceso de regeneración de un cuerpo de ideas nacionales, de un cuerpo de institucionalidad nacional, de un cuerpo de organización nacional que sean contrapeso o que operen en una lógica diferente a la descomposición. Digamos, si nos quedamos sentados, es descomposición. Entonces, digamos, ahí tiene que haber, todo esto que vos estás marcando, estos movimientos provinciales tienen que, digamos, salir del modo parroquial y tratar de volver a reconstruir una dinámica. Es difícil reconstruir los incluso cuando los ¿no? escuchás te pasa eso, ¿no? Digo, yo los escucho, digo, a Nacho Torres, bueno, por más de que no son peronistas, ¿no? Digo, pero más allá de eso, los escucho y es siempre, ahondar sobre el territorio de ellos, ¿no? Digo, está bien, el pago chico, lo defienden, qué sé yo. Pero después cuando van a negociar, negocian en bloque, votan cosas raras. Eso es porque no hay una argamasa, ya sea desde el peronismo y desde el otro lado, no importa, ¿no? Sí, Digo, y tampoco asumen ese digamos, desafío, tampoco lo asumen sí, todavía, sí. ¿no? Por más de que se junten. Bueno, es que en realidad lo que terminó pasando con la cuestión electoral, que es esta discusión de cómo se van a leer los datos, en realidad lo que estamos hablando es la cuestión más profunda de por qué se muestran o se terminan mostrando las fuerzas a nivel electoral. Por ahí la Libertad Avanza como como esta cosa nacional y el resto todos partidos provinciales. Digo, es eso que falta, ¿no? Sobre todo del lado de lo que sería Fuerza Patria, si lo vamos a decir de alguna manera. Pero yo quería saber también cómo ves el tema de Córdoba, muchos actores interesantes en Córdoba. ¿Cómo ves cómo viene el tema de Córdoba? ¿Cómo está, Schiaretti, Yarlora, cómo ves toda esta cuestión allí, teniendo en cuenta que Córdoba acompañó, digamos, muy fuertemente en la elección pasada presidencial a Milei? Y también está Natalia de la Sota, digo, hay un proceso interesante que se está dando. Sí, bueno, a ver, el peronismo de Córdoba está en un momento de transición de su liderazgo, ¿no? O sea, digamos, de lo que fue los padres fundadores del experimento renovador de Córdoba, que tenían como epicentro a De la Sota y a Schiaretti, después hay un montón de dirigentes ahí adentro, pero está en un proceso de transición hacia una nueva generación, ¿no? Eso tiene muchísimas complejidades, lo están administrando, y lo están administrando con la idea del gobernador de Yarlora de que tiene que darse en el marco de un proceso donde, digamos, a diferencia de los últimos 20 años, donde el peronismo de Córdoba, digamos, ante un escenario nacional muy adverso, se blindó, tiene que darse en un escenario donde hay una crisis del poder nacional, esto que estamos hablando, tiene que quedarse en una lógica más de expansiva hacia afuera. Entonces, bueno, ellos han iniciado ese camino, que digamos que tiene su coronación primero con lograr una alianza geopolítica que para ellos es muy importante, que es blindar Santa Fe. Seguramente si logran eso ahora buscarán blindar Entre Ríos, pero ellos quieren construir una geopolítica que le pueda contraponer al AMBA, digamos, una visión de país diferente, y obviamente a partir de lograr esa relación con Santa Fe, que es como un estado pivote siempre entre la provincia de Buenos Aires y la provincia de Córdoba, digamos que va oscilando geopolíticamente, bueno, se plantean lo de un salto más que lo de Provincias Unidas, que es decir, bueno, a ver, organicemos un entramado, digamos, de gobernadores que no se corte
por las formas de la vieja partidocracia, que se corte por los que gestionan y que se corte por promover un liderazgo y una serie de agendas más de corte federal. Entonces están como en ese camino buscándolo. Tienen una aposta muy importante el domingo, ¿no? Porque obviamente Córdoba se está jugando todo, el jefe de campaña es Martín, el candidato es Schiaretti, o sea, digo... Sí, pusieron toda la carne al asador, toda la carne. Pusieron toda la carne al asador en una provincia que naturalmente el peronismo de Córdoba siempre pierde las elecciones de término medio, hace muchísimos años, es como que la sociedad cordobesa lo elige para gobernar, pero en la de término medio se pone más nacional, entonces quedan ellos como relegados en la discusión, así que tienen como un desafío enorme que sería romper esa inercia, digamos, que en lo que la sociedad cordobesa funciona, y están todo lo que estamos viendo es una elección súper recontrapareja, cabeza a cabeza entre Schiaretti y La Libertad Avanza, porque ahí el candidato es Milei, pero bueno, obviamente ellos necesitan, para poder, digamos, profundizar lo de Provincias Unidas, que después necesita como un capítulo especial en el AMBA, seguramente, pero eso vendría después de esto, pero van a necesitar un buen resultado el domingo, entonces están, como dice Cami, poniendo toda la carne en el asador el día domingo, ¿no? Así es un poco el panorama general. Después se ha quedado por fuera de eso, el peronismo Córdoba por fuera de eso, como no hubo paso, no lograron que lo de Natalia de la Sota fuera por dentro, así que lo de Natalia está yendo por fuera. Es una situación problemática, porque obviamente si Schiaretti gana por un voto, lo de Natalia está fantástico, y si Schiaretti pierde por un voto, lo de Natalia no va a estar bueno. Claro. No pasa a estar bueno porque, digamos, Córdoba se está jugando, el peronismo Córdoba, la posibilidad de ganar a Milei. Entonces, digo, claro, eso debería haber ordenado todo el resto, ¿no? Pero bueno, ya está. Y bueno, ojalá que termine de una manera en la cual, digamos, Natalia haga una buena elección sin, digamos, estropear la elección del justicialismo provincial. Y bueno, y en todo caso, después habrá el peronismo de Córdoba está acostumbrado a esto, hay es como un... Pero no me acuerdo, es casi una histografía de la construcción del liderazgo plural, con lo cual siempre hubo internas y después te incorporan. O sea, no es que si te parás, te enojan y te corren. Si te parás, te valoran y te incorporan. Así que yo entiendo que Natalia seguramente, si todo termina bien, el domingo va a ser parte, digamos, de la construcción del peronismo que viene en la provincia. Esperemos que termine bien, porque como digo, es una elección, la moneda está en el aire, es una elección dificilísima. La última pregunta, que nos queda poquito tiempo. Yo quería saber esto, ¿no? Digo, me parecía como súper interesante la lógica que estabas haciendo de entre el intentar construir un peronismo más federal, quizás más de centro y demás, y por otro lado la tradicional lógica ambacéntrica, que es la que predomina hace más de 30 años, digamos, ¿no? En lo que es la construcción y visión de un país. ¿Quién crees que gane en esta puja así? Pero tipo, si yo mañana te pregunto y digo, bueno, saquemos el contexto. ¿Quién crees que gane en esta puja entre lo que sería este peronismo más federal, ¿no? Que ya tiene una historia ese peronismo más federal, ¿no? Dentro de lo que es el tramado del ejercicio del poder. Y el peronismo ambacéntrico, que tiene otras lógicas, que es pensar un país desde otro lugar, ¿no? O sea, no digo ni que una sea mejor que la otra, pero sí me parece súper interesante esto que estás diciendo de que Córdoba quiere pararse en ese lugar ¿no? De ser como el liderazgo en una primera instancia, ganar las elecciones, en una segunda convocar el AMBA y en una tercera. Pero bueno, también el peronismo no pudo arreglar en la provincia de Buenos Aires las candidaturas de una forma bastante que tenga que ver con la unidad. Digo, hay bastantes candidatos que tienen que ver con Provincias Unidas. Ahí se armó medio un lío entre Randazzo, Grey, bla. Por eso digo, ¿cómo lo ves eso? ¿Quién crees que se empiece a empezar un federalismo? ¿Crees que se haga una síntesis de eso? Serían Axel y bueno, yo creo que Schiaretti igual ya está grande, ¿no? Debería dejar sería Yarlora poniéndolo en términos generacionales, ¿no? Pero bueno, ¿cómo lo ves? No, a ver, hoy creo que no tiene una resolución, porque hoy, digamos, no está, como digo, o sea, para que eso de alguna manera pueda confluir en algo nacional, y me refiero a esas dos catedrales, porque son como hoy
los dos lugares de donde irradia el peronismo, o sea, el peronismo kirchnerista, que irradia de la provincia de Buenos Aires, en una transición con un liderazgo, y el peronismo de Córdoba, que siempre ha sido como una especie de iglesia protestante en estos últimos 20 años. Bueno, para que eso de alguna manera confluya, debería haber, digamos, de parte del peronismo de la provincia de Buenos Aires, como digo, un corrimiento en los liderazgos y en las ideas, ¿no? Porque es la forma que tiene hoy el peronismo, digamos, de la provincia, de que el resto del peronismo de la nación lo acepte sin que le genere un problema internamente. O sea, hoy, digamos, si vos venís con el manual de los últimos 20 años, que puede haber sido precioso, que puede haber funcionado, etcétera, pero en la provincia generás un problema. Entonces, generás un problema porque hay, digamos, hay mucha resistencia a eso. Entonces, me parece que hay como una necesidad, digamos, de que ese peronismo de la provincia de Buenos Aires hoy reconfigure la matriz de liderazgo, reconfigure la matriz de ideas, y eso me parece que sería una condición importante. Y del lado del otro lado, mirado del lado de lo que tiene que hacer, me parece, el peronismo de Córdoba, digamos, como metáfora del peronismo del interior, también por esa manera, bueno, también tiene que replantearse que claramente la política hacia el AMBA, porque la política hacia el AMBA no se puede hacer con dirigentes periféricos, digamos, ¿no? Entonces ahí me parece que, digamos, si esto llega a salir bien el domingo y tiene una oportunidad, Schiaretti, yo Schiaretti lo valoro mucho, creo que es una persona que todavía le queda mucho para aportar a la Argentina, es una persona de muchísima experiencia, es una persona que podría sintetizar, es una persona que podría, digamos, que tiene una experiencia en el Estado que creo que podría, no digo cumplir un rol como el que cumplió el Duhalde en el armado de un nuevo orden, pero me parece que es una persona que tiene todavía un espinel para dar. Creo que tienen que romper con la forma en la que han trabajado con el AMBA, porque, digamos, hay una parte del peronismo bonaerense realmente existente que se necesita, digamos. Ese es un poco, digo, si uno se remonta al peronismo pre-AMBA, que es el peronismo de la década del 90, no voy a hablar bien de eso, o sea, simplemente quiero hacer del punto de vista metodológico. ¿Qué hizo Menem para poder ganar a Cafiero, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires? Bueno, fue a buscar la Liga Federal de Intendentes, que tenía en ese momento a Duhalde como referente, pero que eran un conglomerado real de actores de la provincia de Buenos Aires. Bueno, digo, yo creo que el peronismo de la provincia de Córdoba, si logra sortearlo del domingo y logra consolidarlo de Provincia Unida, tiene que ir a buscar actores reales de la provincia de Buenos Aires. Digo, no te alcanza con despechados del kirchnerismo que tienen 2 o 3 votos, 5 puntos, porque eso no va a ningún lado. Claro. Entonces digo, así como el peronismo de la provincia de Buenos Aires tiene que hacer una revisión de su liderazgo y de sus ideas, el peronismo de la provincia de Córdoba tiene que hacer una revisión de su política de construcción en el AMBA para poder tener mayor nivel de donde están los votos, ¿no? Donde está la mayoría de los votos también. Donde están los votos, digamos, en su momento incluso yo recuerdo bueno, obviamente hubieron apuestas de eso, ¿no? Digo para hacer un poquito de historia, pero 2001 cuando cae de la Rúa, digamos, la discusión en el peronismo finalmente digamos, termina siendo, Duhalde termina eligiendo el camino de Kirchner, yo creo porque lo veía más dócil, digamos, le salió mal la no le salió bien. Kirchner terminó siendo un tipo absolutamente audaz y un liderazgo, digamos, que claramente nomás se lo engulló, pero en las discusiones que había en el CFI, esto lo tengo por varios gobernadores, la estrategia en ese momento del peronismo cordobés era Julio Alac, digamos, ¿no? O sea, era de la Sota decía, bueno, yo lo llevo de candidato a vice a Julio Alac para poder quedarme con un peso real de la provincia de Buenos Aires. Julio Alac en ese momento era el referente de los renovadores en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y después se intentó con Massa, porque Massa, esto a veces se olvida, ¿no? Pero bueno, Massa cuando rompen en la provincia de Buenos Aires, que se lleva un grupo de los coroneles, eso se llama, que también eran intendentes reales, ¿no? Joaquín de la Torre, Cato Podi, rompe con eso. Bueno, el peronismo de Córdoba pensaba en ellos como la pata en la provincia de Buenos Aires. Bueno, eso hay que encontrarlo, digamos, ¿no? Si quieren tener eso. Nunca terminaron de dar esa vuelta de tuerca, digamos. No, nunca se terminó. Bueno, sacaron, esto, digamos, hoy se toma mucho más en serio. En su momento se lo subestimó, pero en la elección del 19, o sea, en la elección que van contra Scioli, de la Sota y Massa hacen una interna, la gana Massa y después de la Sota lo acompaña Massa.
sacaron 20 puntos en esa elección. Es un montón, digamos. Uno, digamos, en ese momento te parecía que poquito, pero vos lo ves hoy, 20 puntos, 20 puntos. Sí. Bueno, hoy escuchaba la nota que tuvo ayer el Turco Asís y justamente desde la cuestión generacional él nombraba por la edad también y la cuestión biológica a Yarlora, nombraba a Massa, sí. Axel. Y nombraba a Axel, a los tres, digamos. Que el poder está para los 50. Claro, pero son, digamos, a ver, yo creo que Yarlora va a ser no tengo duda que va a ser una persona muy importante en los próximos 20 años. No tengo duda que Axel puede cumplir un rol. Y después, digo, hay un montón de gente nueva en el peronismo, que es un peronismo, es una cantera de dirigentes políticos de muchísima calidad. Lo que falta es, obviamente, es la posibilidad de reconstruir un nuevo liderazgo nacional, de reconstruir una nueva organicidad nacional y de reconstruir un nuevo cuerpo de ideas nacionales que pongan al peronismo como un agente de cambio y de gestión, porque el peronismo, el peligro es que se transforme en una especie de agente testimonial, digamos, que la sociedad te utiliza para castigar, pero que le tiene miedo para gobernar. Y bueno, ahí me parece que está como el gran desafío, ¿no? Sí. No, y además Axel no perdió ninguna elección hasta ahora, digo, ganó septiembre, medio término, hacía años que los gobernadores no ganaban medio término de elecciones, digo, viene siendo exitoso, ¿no? Básicamente. Sí. Bueno, Fede, te agradecemos muchísimo y un día te vas a venir en vivo al piso, te vamos a invitar para hacer una... Hoy me tocaba Córdoba. Y creo que retomo mañana, estoy viendo si puedo. Así que bueno, te vamos a invitar al piso para seguir charlando de estos temas. Gracias por la entrevista, muy buena. Y bueno, nos vemos pronto. Que el domingo después vamos a ver qué pasa. Vamos a seguir hablando de la moneda está en el aire. Ya el poder lo tiene soberano ahora, ya no se puede hacer nada. Ya la hora de la familia van a descansar, van a pensar. Está todo dicho. Gracias, Fede. Un abrazo enorme. Abrazo enorme. Chau. Ahí hablábamos con Federico Zapata, codirector de la consultora política Escenarios. La verdad que buena entrevista. Hacer un poquito de análisis político previo a las elecciones nunca está mal para pensar el bosque en vez del árbol. Bueno, nos quedan unos minutos antes de irnos al temita que preparamos. Ahí, Charo, ¿qué pasó en el Congreso con el tema de la reforma laboral? ¿Viste? Porque es como que el gobierno quiere intentar poner agenda, y la verdad es que mucho no le está saliendo porque ya nadie se hace eco de las mentiras que dicen, ¿no? Que está bueno tener en cuenta esto porque ya lo están anunciando antes de las elecciones, con lo cual te están planteando que si vos elegís a su ley y a la gente que propone su ley, entre las que están una mujer que no puede entrar a Estados Unidos porque tuvo vínculos con Lorenita, la de Río Negro, con los narcos, un pelado que no puede aparecer pero que va a estar en la boleta y tienen que votar o dicen que tienen que elegir al Colorado en lugar del pelado, que los esposos aparte ni lo nombran porque dicen que es un señor que se bajó, pero sepamos que lo allanaron, que tiene vínculos con el narcotráfico, y en el medio quieren hacer una fake news en contra del candidato de Fuerza Patria, planteando todo un video espantoso donde dicen un montón de cosas horribles de Tayana que no son ciertas. Digo, en todo ese contexto, en el día de ayer se trató en la Comisión de Presupuesto, que que fue presidente y nunca llamó, que tuvo un montón de emplazamientos de un montón de legisladores donde lo estaban obligando a que cumpla su función como presidente de llamar a esa comisión, y se está tratando el presupuesto del año 2026, y también recuerdo que no tenemos presupuesto desde hace un montón de tiempo, que eso también es grave porque el presupuesto es lo que define en qué se gastan los recursos públicos. Además, está con un presupuesto del año 2023 prorrogado. Bueno, que eso les permite justamente hacer todas las cosas y manganetas y tropelías que vienen haciendo. Pero hago todo esta previa para plantear que estuvo el secretario de Trabajo en el día de ayer comentando que desde la reunión del Pacto de Mayo con gobernadores que en su momento eran más, que se fueron reduciendo, digamos, ¿no? Porque justamente no cumplen, pero aparte no cumplen los acuerdos a los que llegan, entonces después se van reduciendo las fotos de su ley y su equipo con los distintos gobernadores. Empezamos con una foto amplia con un montón y se fueron reduciendo a casi las últimas fotos había 2 con el presidente, ¿no? Que es un dato político importante.
Ahora, teniendo en cuenta esto, esta persona planteó que se viene una propuesta de reforma laboral que vienen trabajando desde esa época, desde el Pacto de Mayo, con el bloque del UCR y el PRO. Con lo cual, por favor, voten a Fuerza Patria por cualquier otra fuerza que elijan. Es muy probable que estén acompañando, que vayan a acompañar estos proyectos que quieren presentar, entre los que están planteando la quita de las indemnizaciones, un aumento de la jornada laboral a 12 horas y la posibilidad de que tu sueldo pase a ser dinámico. Qué raro eso de las 12 horas, porque todos los países del mundo, cuando yo digo la política es un oficio, ¿no? Donde uno está informado, donde uno toma posiciones políticas en torno a ciertos temas, gestiona, tiene un proyecto de país, ideas, las pone en práctica, transforma la realidad de la gente para en pos de un proyecto político, no importa. Pero ahora, es rarísimo que en todo el mundo se esté reduciendo la jornada laboral y se estén tratando los temas del home office y demás, y acá en Argentina la quieran extender a 12 horas con un salario dinámico. ¿Qué es eso del salario dinámico, Charo? Lo del salario dinámico plantea, tenemos un plan de incremento salarial dinámico. Estamos trabajando hace 2 meses y eso marca una diferencia, plantea entre los salarios de convenio y los salarios reales. Entonces, lo que plantean es que como la inflación baja, en cuanto a lo que tiene que ver con la negociación, va variando. Plantean que tiene que ver con la cuestión de que la inflación viene bajando. Lo que plantean es que no hay que trasladar, digamos, toda esta cuestión a los precios. Y en cuanto a lo que tiene que ver con el salario en sí mismo, hablan de que el salario es dinámico en función del tipo de tarea que uno realice. Por ejemplo, si uno trabaja en el ámbito turístico y hay una temporada alta, quizás ahí te paguen más, y cuando estás en otra, digamos, en temporada baja, te puedan reducir. Claro, el piso de negociación, recordemos a los oyentes y oyentas que el piso de negociación salarial está establecido y ahí el salario es para arriba. Se negocia las paritarias para arriba. En un país normal, con paritarias, ¿no? En el país de Milei lo que quieren hacer es que tu salario sea el techo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que a partir de eso podés ganar más o podés ganar menos, digamos. O sea, pero siempre es si hay más guita, se gana más. Si hay menos guita, porque los empresarios son tan buenos que si ganan más te van a dar un montón de plata, Charito. Plantean que la reducción de esos pisos, de los salarios básicos, va a ser por convenio y permitir que cada una de las empresas negocie el incremento con su representación sindical interna. O sea, hacer como las negociaciones por sector de empresa. Claro, no por rama sindical, digamos. Claro. O sea, no, sino por empresa, digamos. Si una empresa, una delegación de una empresa es más fuerte que otra, no se extiende ese convenio. Pero además otro dato, o sea, no se están homologando los convenios laborales. Eso es algo que no pasó nunca en la historia de la República Argentina. Empresas que firman aumentos, sindicatos que firman aumento con empresas, sin conciliación obligatoria y sin nada, no están homologando los convenios. O sea, digo, básico. Así que bueno, y otros temas más, nos vamos a ver la semana que viene. Vamos a ver qué pasa con las elecciones. Sí, vamos a hacer un análisis con eso. Vamos a fiscalizar y vamos a estar en la transmisión especial acá en Caput desde las 16 horas el domingo hasta las 12. Vamos al tema musical. Charlie. Así que nos vamos a ir. Hoy. Hoy es el cumpleaños de Charlie. Así que nos vamos a ir con uno de mis temas favoritos para que se vayan cantando. Porque es uno de mis temas favoritos de Charlie. Hoy no paré de cantarlo en todo el día porque lo escuché en la radio y dije, a la noche lo voy a poner en la radio para que la gente se vaya cantando. Así que disfruten, porque lo que necesitamos hoy es buscar un símbolo de paz. Y el símbolo de paz es Fuerza Patria. Domingo a las urnas.